En este vídeo vamos a montar este dashboard con prácticamente todos los elementos que lo componen. Estos elementos los vamos a crear con Cloud Code directamente escribiendo en el Canvas de Figma. Hoy vamos a crear 6 componentes: Text Input, Number Input, Text Area, Select, Radio y Checkbox. Y los vamos a construir teniendo en cuenta los tamaños del componente Bottom. Fijaros que aquí tenemos un SM, un MD y un LG, porque quiero que cuando vayamos a montar bloques o formularios o dashboard con todos estos elementos, quiero que funcionen perfectamente con los botones o con los icon buttons o con otros elementos de interfaz. Quiero decir, si tengo un Text Input y a la derecha un bottom, pues quiero que sean del mismo tamaño. Ahora bien, este prompt que he redactado lo monté con Cloud Code a partir de indicaciones que le fui dando. Una de ellas es que la anatomía y todas las propiedades de estos componentes las elija Cloud Code, teniendo en cuenta lo que generalmente se utiliza en una construcción de una interfaz. Así que ahora voy a copiar todo este prompt y lo voy a lanzar para que la máquina se ponga a trabajar. Con el prompt copiado en el portapapeles, abro la consola y lo pego. Lo lanzo y mientras la máquina se pone a trabajar, te cuento que si quieres recibir este prompt y todos los demás, te puedes unir a mi newsletter leyendo el código QR que ves en pantalla. Introduces el correo, confirmas tu suscripción y todos los lunes recibirás un mail con recursos e información que publico en YouTube y en mi sitio web. Ya está trabajando y vemos que ha analizado todo el componente bottom, sus 3 tamaños, su altura y los demás tokens de su anatomía. Ojito que ya empezó a soltar cosas. Quito la consola un momento y fijaros esta página, Form Fields DS26, empezó a soltar todos los componentes. No se lo pedí, pero él mismo ve que todavía no tenemos iconos, en realidad tenemos muy pocos, y coge iconos que va a utilizar en los elementos del formulario. Me encanta. Aunque estos iconos no son los que vamos a usar, nos sirven como base para después entrar y reemplazar los vectores que hay en su interior. Tenemos el Text Input, ha creado las variantes. Bueno, lo voy a dejar aquí y luego seguimos. Aunque estoy acortando el vídeo, te quiero mostrar el tiempo que usa Opus para montar todo esto. Hasta el momento lleva casi 20 minutos trabajando. Pero recuerda que no es tiempo perdido porque mientras está trabajando Cloud Code, yo puedo ir haciendo otras cosas. Quito la consola otra vez y voy a revisar lo que lleva hecho. Teníamos el Text Input, tiene el Number Input. Aquí veo que hay elementos que deben recibir cariño. Voy a ver si la misma IA los pule o si no, los pulo yo a mano o también utilizando la IA. Ya veré. El Select con su chevron. Perfecto. El Text Area con todos sus tamaños y estados. Bueno, esto pinta bien. Ah, aquí está el radio que él ordenó de aquella manera, pero bueno, está por aquí. Dejó el checkbox en este mismo momento, también con sus tamaños y sus estados. Bueno, ya veremos cómo continúa. Lo dejo por aquí y vuelvo a abrir la consola. Pone que ha creado los 6 componentes y que en esta nueva fase va a validar cómo funcionan en un formulario. Le digo que sí y que siga trabajando. Creo que ya tiene un formulario. Quito la terminal y aquí está. Fíjate, formulario de prueba. Create account, full name, country, message. Está bastante bien, lo pone en Dark Mode, ok, no lo había visto. Aquí hay que darle un poquito de cariño a este Dark Mode, supongo que ya lo irá puliendo. Muy bien, resumen de lo creado. Página nueva, 6 componentes, los componentes, sus variantes, información de su anatomía y estados y demás. Los props, claro, porque tienen que tener propiedades. Vamos a probarlo. Voy a quitar la consola y voy a revisar otra vez este canvas. Voy a oscurecer este canvas con el mismo color que tenemos en el bottom. Ok, ya hay un poco más de contraste. Voy a revisar el Text Input primero. Aquí hay algo que ya me está cantando un poco y es lo siguiente. Tenemos 3 tamaños, este es el SM, el MD y el LG. Veo diferencias en el tamaño del Text Input propio, pero juraría que las alturas del botón son distintas. Fijaros, ahora mismo el botón SM tiene una altura de 38 píxeles, el MD de 47 y el LG de 51. Estas alturas no son definitivas. Ahora mismo se están generando con los elementos que hay en el interior de cada variante del botón, más el padding top y el padding bottom, porque el comportamiento height de la altura es un hue, ¿ok? Ahora mismo tampoco me molesta esto, lo único que quiero es que sean iguales los botones y los elementos del formulario, para que cuando tengamos tokens definitivos, pues podamos aplicarlos a todos y mantener
el mismo tamaño en todos los elementos. Entonces dije 38, 47 y 51. Y si me voy al text input, el SM tiene 42, el MD 47, este es igual, y el LG 51. El MD y el LG son iguales, pero en el SM aquí hay un problema. Tenemos, como digo, 42 y si me voy al componente bottom, repito, 38 que es diferente, 47 que es igual y 51 que es igual. Ok, vuelvo aquí y vamos a revisar el number input. A bote pronto veo que son como el botón. Altura del number input, 38, 47 y 51. El number input está igual. Sigue el problema aquí y lo vamos a arreglar. Vamos con el select. 42, aquí pasa igual que con el botón. 47 y 51. El SM tiene problemas. Esto es una cosa que no miré. Vale, está usando estilos de mi archivo. Perfecto. En el text area la altura no me molesta porque sabemos que es más alto que un text input. Aquí no me voy a comer la cabeza. De hecho, le pone una altura fija. Me parece una buena idea, pero tampoco me parece la adecuada. Creo que pondría un poquito más de altura. Incluso este elemento, no sé si lo haría flotar de esta manera. Lo ha montado así y está bien, pero no me lo voy a quedar tal cual me lo entrega. Vamos con el radio. Aquí la altura tampoco me molesta porque es un elemento que generalmente siempre tiene menos altura que un text input, aunque a la hora de montarlo dentro de un bloque u organismo, pues habrá que hacerlo con cuidado. El checkbox igual. Vamos a revisar los estilos de texto, por ejemplo. Si en el botón teníamos un SM medium de 14, en el MD un body medium de 16 y en el LG un body LG de 18. Vamos a ir a los text input, por ejemplo, el 14, el MD de 16, correcto, y en el LG el de 18. Evidentemente en el number input va a ser igual, correcto, esto lo ha hecho muy bien. Probamos el select, que va a estar igual. Hay que revisarlo. Podría decirle a la IA que lo haga ella sola, pero bueno, aquí la idea es ir combinando. Text input, perdón, text area, igual, igual. Vamos con los checkbox y los radios. 14, 16 y 18 y el radio igual. Ok, esto lo ha hecho bien. Estos formularios de ejemplo los montó con colores que tenemos en las variables, evidentemente. Tiene el modo light y el modo dark. Todos los elementos funcionan con los colores que montamos en algún vídeo de los primeros que hicimos, pero el botón no está funcionando correctamente porque el botón ahora mismo lo tenemos sin variables. Si me voy al componente botón, teníamos efectivamente los botones sin tokens de color. ¿Por qué? Porque en las variables todavía no teníamos colores semánticos. Bueno, había algunos, pero no para los botones exactamente. Bueno, esto está bastante bien. Voy a volver a la página donde estaban todos los elementos y voy a hacer un poquito de orden para ya empezar a pulir algunas cosas. Los separo así rápido. Estos los voy a poner aquí debajo. Esto lo voy a quitar. Voy a dejar este de ejemplo. Lo voy a poner por aquí. Y ahora voy a pensar cómo arreglar la altura de los text input, de los number input y del select. Primero voy a mover todos los iconos a la página icons. Lo voy a hacer a mano. Ahora mismo están así a lo loco. Lo voy a dejar así, tal cual. Tienen el mismo tamaño, ¿no? 24, 24, ok. Me voy a volver a esta página y aquí, esto lo voy a quitar. Para empezar a ordenarme, estoy pensando en mover cada componente a su página, pero todavía no lo voy a hacer. Porque aquí yo quiero arreglar el tema de la altura del SM en algunos de los elementos. El valor de la altura que tiene lo está generando... aquí encontré un error que no vi antes. El text input SM tiene paddings left y padding right y padding top y padding bottom hardcodeados, puestos a mano, con valores que no son los del botón SM. Aquí tiene una variable left y right de 12 y top y bottom de 8. Y en el text input SM no. Sí tendrá variables en el MD, correcto, y en el LG. Por eso aquí hay una altura que no es la correcta. Evidentemente también pasará en el number input. Bueno, el number input incluso es distinto. Hay valores hardcodeados porque hay un poquito más de elementos y es comprensible que lo haya hecho, porque claro, aquí está esto y hay que darle un poquito de cariño a los selectores de plus y minus. Aquí también está hecho así por la propia
anatomía del number input. Aquí no voy a decir nada. Sin embargo, la altura la ha mantenido, ¿eh? El select pasará igual que en el text input. Este estará correcto y este estará correcto. Entonces, habría que arreglar primero el text input. Y lo que podría hacer yo ahora es esto arreglarlo a mano. Voy a seleccionar todos los text input SM. Ya los tengo seleccionados. Y aquí simplemente es ponerle los valores del botón con variables. Si me voy al botón, dije que tienen 12 y 8. Me vuelvo aquí sin perder la selección. Me voy a el spacing 12 y 8. Ok. La altura ya es de 38 píxeles en todos los text input SM. Ahora toca arreglar el select, que también tenía problemas con valores hardcodeados. Dijimos left y right 12, top y bottom 8. Se queda en un select de 38 píxeles. Correcto. Y ahora sí, operación delicada porque aquí hay chicha. El number input tiene un comportamiento hue. En el alto tiene la altura correcta, pero ahora tiene valores hardcodeados. Lo que pasa es que estos paddings hacen que este bloque steppers no llegue al margin top y al margin bottom del elemento. Aquí hay muchas formas de arreglar esto, pero estoy pensando cuál es la más rápida que ahora se me viene a la cabeza. ¿Qué haría yo? Creo que corregiría uno solo y después le pediría a Cloud que reconstruya todos los demás a partir de lo que hice aquí. Voy a probarlo y de verdad os digo que no lo he intentado antes. Veamos. La altura es la correcta. Primero voy a ponerle variables. No tengo spacing 0, se lo voy a dejar así por ahora. Le voy a poner el left de 16, como aquí. Arriba pondré la de 8. Vamos a revisarlo, Juan, que tienes muchas cosas en la cabeza. Correcto, arriba y abajo 8. Ahora esto mismo se queda con 38 píxeles de alto. Igual, el estilo de texto es correcto. A ver qué gap tiene, un 6. Y el problema está aquí. ¿Y qué haría yo? Este elemento steppers ahora mismo tiene 24 píxeles de ancho. Hay 6 píxeles de gap con respecto al label o al texto que hay dentro del number input. Son 24 más 6, 30. Cojo el stepper, hago que flote de forma absoluta dentro del elemento. Sus constraints ahora están un poco raras. La voy a poner a la derecha. Y el vertical va a ser top y bottom. Voy a llevar esto hasta arriba y hasta abajo. Las constraints siguen siendo las que yo quiero. No es exactamente el diseño que le quiero dar, pero como digo, para este momento es correcto lo que estoy haciendo. Esto ya debería funcionar, pero falta algo seguro. El texto llega hasta el margin right del number input, porque el bloque steppers flota de forma absoluta dentro del number input. Entonces, si esto tenía 24 de ancho, más los 6 de gap entre el texto y el steppers, le voy a poner al number input un padding right, en lugar de 0, de por lo menos 32 píxeles. Y ahora, si selecciono la cadena de texto, fijaros que ya deja un espacio para que el stepper funcione correctamente. Si esto se redimensiona, siempre... A ver, correcto. A ver, aquí hay una construcción que ha puesto... Tenemos el... Ah, es que tiene un icono. Vale, el texto está funcionando. Pero esto es una cosa que no hice. Probar todas las properties de los componentes. Pero vamos por partes. El number input SM está arreglado. Entonces voy a eliminar esta instancia y ahora con tranquilidad le diré a Cloud Code que arregle todas las demás haciendo lo que monté a mano en el SM default. He redactado un prompt para que arregle los demás number input. Analiza los detalles y variables de la anatomía de este elemento field. Y le pongo el link exacto al field del number input variante SM default le pongo. Y reconstruye con ella las demás variantes del tamaño SM. Vamos allá. Me está diciendo que ha mapeado la anatomía del number input SM default. Me comenta algunos detalles. Incluso dice que está perfeccionado el number input. Lo que encontré y corregí, comparando las 7 variantes SM, la única diferencia real era que tu SM default tenía correctamente bindeados padding left, spacing 4 y padding top, bottom, spacing 2, mientras que las otras 6 overfocus tenían esos paddings como valores sueltos sin variable.
Apliqué a las 6 variantes restantes, padding, Ahora las 7 variantes SM comparten exactamente la misma anatomía de fill, solo diferenciándose por lo que define cada estado, borde, fondo en disable, color de value, ok. Un apunte, tu referencia usa spacing 4:16 a la izquierda, que es más generoso que el spacing 3:12 que hereda el botón SM. Lo respeté tal cual en Amber Input SM. Si quieres puedo propagar ese cambio a los tamaños MDLG, así alinear el resto de componentes. Vale, ¿quieres que lo propague? Sí. Mientras la IA trabaja, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Discord. Allí estamos hablando todos los días de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Además, los jueves hacemos la UX Talk, una charla de voz donde hablamos de todos estos temas. Si quieres, puedes participar en ella como un simple oyente o de forma más activa, abriendo tu micro y tu cámara. Leyendo el código QR que ves en pantalla, entras directamente en la comunidad. También puedes poner en tu navegador juanpol.com/discord. Bien, ha terminado, oculto la terminal. Veo que hay algunas diferencias, como por ejemplo en el color del estado disable. Esto seguramente funcionará porque ahora el elemento en Amber Input funciona bien en Dark Mode y en Light Mode. Correcto, está bastante bien, ¿eh? Lo que no hizo, y es una de las cosas que le pedí, no expresamente, pero le dije, analiza la anatomía perfectamente del SM Default, es el tema de los steppers. Y aquí este stepper no está flotando de forma absoluta como el otro y evidentemente si yo, por ejemplo, lo fuerzo ahora, no está bien. Esto me hace pensar lo siguiente. Además de hacerlo en los SM, también los tengo que hacer en los MD y en los LG. ¿Cómo podría hacerlo yo a mano ahora de forma rápida? Vamos a abrir el quirófano y a trabajar con cuidado a mano, pero de la manera más rápida posible. Tengo este SM seleccionado, voy a seleccionar todos los demás, voy a seleccionar los MD y los LG. Ahora mismo le voy a decir que floten de forma absoluta, ¿ok? Las constraints las voy a dejar a la derecha y en top y bottom y voy a hacer lo siguiente, deselecciono las MD y las LG, voy a corregir la altura de los steppers en SM, las constraints siguen iguales, lo dejo así. Ahora voy a hacer lo mismo en los MD. Esto se ha corregido también. En realidad no lo estoy haciendo bien. Fijaros que aquí cuando ajusté el alto no quedó bien. Si me pongo en plan Juan Paul, mijita, esto hay que arreglarlo. Vamos por partes. Empiezo con el SM. Evidentemente aquí vamos a coger los SM. Hago que no pisen el stroke. Evidentemente estos quedaron bien. Correcto, vamos con los MD. Hago lo mismo. Podría utilizar la multiselección, pero se van a seleccionar también los LG y no quiero. Los MD quedaron bien, correcto, con sus constraints, bien. Y ahora vamos con los LG. Estos los voy a hacer en un solo paso, porque no tengo que corregir nada. Primero, quito este, llevo esto. Espero que la multiselección se mantenga, correcto, que había dado un clic de más. Está arreglado, pero lo que no está arreglado todavía es el tema del campo de texto. Esto tenía un ancho de 24 píxeles, ahora de 23, porque moví el margin right hacia la izquierda un píxel. En realidad podría haber hecho, vamos otra vez, selecciono todos los SM, lo muevo un píxel más a la izquierda, y agrando uno hacia la derecha y mantengo los 24 píxeles de ancho que tenía. Sé que hay gente que me va a decir que soy un exagerado, pero llegué hasta aquí haciendo esto. Ahora bien, el MD tiene 27, serían 28 antes y voy a hacer lo que hice con el SM. Lo muevo y lo llevo a 28. Quedaron todos igual. Vamos con el LG, que tendría, a lo mejor tiene lo mismo, sí. Selecciono todos los LG, lo muevo y agrando uno. Y se queda también en 28. Ahora me toca hacer lo que dejé a medias para pulir el stepper en los demás tamaños. Y es el tema del padding right. Aquí había puesto 32, ¿no? Oh, aquí lo ha cambiado, lo ha quitado seguramente con el ajuste que le pedí. No pasa nada. Veamos, el stepper de SM tenía 24. Le había puesto 32 porque eran 24 más los 6 de gap más 2 de el valor 32 que tengo. Voy a coger los fill del SM, todos otra vez a mano. Le voy a poner en lugar del padding right en 0 hardcodeado, 32. Ya están bien.
Falta el MD y el LG. Tenía 28. En lugar de 32 le podría dar, creo recordar que tengo un valor de 36, una variable de 36, y esta la voy a aplicar a MD y LG porque el ancho del stipper es igual. Todos estos deben tener el padding right hardcodeado a 0 y aquí le voy a meter el 36. Correcto. A ver cómo ha quedado. Tiene separación la misma que en el SM. Tanto el MD como he visto y el LG. Perfecto. Voy a probar ahora los modos Light y Dark. Está en Light. Vamos a tirarlo a Dark. En principio esto está bastante bien. Todavía no tiene colores definitivos. El Number Input habrá hecho exactamente lo mismo. Ok. Aquí el Focus Indicator habrá que pulirlo, pero eso lo dejaremos para después. Select igual, Text Area, a este hay que darle cariño también, pero lo haremos en otro momento, que el vídeo se está quedando un poco largo. Y los Radio y Checkbox están bien, a falta de colores definitivos y demás. Una última prueba que se me olvidaba, el tema de las properties de cada componente. Text Input, tamaños, state, label, vamos a acercarnos, requerido, el icono izquierdo, el icono derecho, el helper, si lo oculto desaparece el campo, bien. Aquí los órdenes podríamos mejorarlos, ya lo haremos en otro vídeo. Bueno, está bastante bien, ¿eh? Y recordemos que esto funciona bien. Vamos con el Number Input, aquí es más o menos lo mismo, el requerido, el left icon, los steppers, helper, el value. Ok, el select también, seguramente. Requerido, left icon, todo lo demás funciona correctamente. Ok, quedaría text area, requerido y todo lo demás está bastante bien. Ya, bueno, bastante bien. El tema del budget con el contador habría que arreglarlo. El icono este tampoco me vuelve loco, pero como no son iconos definitivos, no pasa nada. Prueba rápida con el radio y el checkbox. Vamos a ver. Check it, check it. A esto hay que darle un poquito de cariño también, ¿eh? Pero está bastante bien. Hay que darle cariño. Se lo daremos en próximos vídeos. Quiero hacer ahora una última prueba. Aquí tenemos un pequeño formulario, pero quiero ir un poquito más allá. Vamos a ir a mi navegador y aquí tengo nuestra vieja y conocida Dribbble y le voy a poner que quiero buscar un formulario. Y lo voy a intentar recrear con los elementos que tenemos hasta el momento. A ver, una pantalla que solamente tenga un formulario. Voy a coger esta imagen, la voy a copiar y se la voy a pedir a Cloud Code. Voy a pegar el prompt que pone: analiza esta captura de un sidebar con formulario y móntala en una página de nuestro archivo de Figma utilizando instancias de los componentes que tenemos en nuestro sistema de diseño. Le pego la imagen y lo lanzo. Analizó la pantalla, icons más page más root frame, left sidebar, main form column, employer details panel. Voy a quitar la terminal un momento y me voy a ir a la página que ha creado. Ha puesto nuevos iconos y ha montado en principio el sidebar izquierdo. Está trabajando en el bloque principal y aquí, en teoría, tendría que haber usado nuestros botones. Oh, no ha tenido las ganas de usar nuestro botón. Y lo tiene. Ha usado los iconos que montó, pero todavía no los botones. Vamos a dejar un poquito más de tiempo a ver qué hace si corrige algo. Mirad, pone: la pantalla quedó montada y es muy fiel al original. Marco la última tarea y cierro. Listo. Reconstruí la pantalla Create Job de Quick Work. En la página nueva, Create Job Quick Work, ensamblada con instancias de nuestros componentes. ¿Qué se usó? Text Input, Number Input, Select, Radio, Checkbox, Text Area, Bottom y Icon Bottom. Piezas custom no teníamos componentes, pero montadas con nuestros tokens. Sidebar y sus ítems de nav con Job Title activo, Breadcrumb, headers de secciones o de sección, el selector de empresa con avatar, el agrupado del teléfono, la barra de rich text, claro, de texto enriquecido, para el text area, el mapa, placeholder, vale. Vamos a ver qué hizo. También dice que creó iconos. Voy a cerrar la terminal y voy a revisar un poco esto. Voy a ponerle un poquito de contraste al canvas. Ok, a ver, lo que antes había montado en el sidebar no tenía instancias de bottom y todavía no. Aquí utilizó un text input para el buscador, ok, aquí nada, pero aquí podría haber utilizado nuestros botones y no lo hizo. A lo mejor no los usó porque nuestro botón no tiene un estado seleccionado como este. Para los icon buttons y los buttons de esta parte ha usado nuestros
componentes, pero no están bien aplicados. Esto es lo que dijo que se lo había inventado, porque no lo tenía. En este caso sí usó los campos que tenemos. Me gusta que haya montado un bloque, por ejemplo, para el número de teléfono, utilizando dos instancias, en este caso del select, sin el label y demás, y aquí utilizó un text input también, sin el label. Y para el formulario tiene todos componentes nuestros, correcto. Bueno, esto lo hizo bastante bien. Se ha vuelto un poco loca la máquina. Con esto, aquí lo solventó bastante bien, como en este caso. Y aquí es de donde usó seguramente un text area, correcto. Y arriba montó la barra de herramientas de texto enriquecido. Aquí lo ha montado un poco raro, pero bueno, lo ha hecho bastante bien. Lo voy a dejar aquí. Hoy hemos trabajado con Figma, con Cloud Code, atacando directamente a Figma, haciendo cosas a mano y montando experimentos como este. Crear una pantalla de un dashboard a partir de una captura y utilizando muchas de las instancias que tenemos creadas hasta el momento. En el vídeo siguiente seguimos trabajando con Figma y Cloud Code.